Es un modelo bastante nuevo dentro de la colección de Decton. Es que además de ser una luz que sirve para trabajar y cortar, creo que le da un rollazo a la cocina tremenda. El cajón interior debería de estar obligado por ley. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR, aunque todo el mundo en redes sociales me conoce como el cocinólogo porque llevo más de 15 años creando contenido en el mundo de las cocinas. De hecho, te doy la bienvenida aquí a nuestro canal donde tienes más de 1000 vídeos y hemos superado ya los 45 millones de visitas. Si quieres contenido rápido y fresco, bonito y divertido, te recomiendo que te pases por nuestra cuenta de Instagram o por nuestra cuenta de TikTok. Y hoy te traigo un proyecto chulísimo, una cocina semiabierta al salón con algunas claves como el desayunador, la barra, los interiores en madera, donde creo que se pueden recoger muchísimas ideas e inspiración para diseñar tu próxima cocina. Y además te voy a dar, como siempre, una alternativa de diseño, es decir, vamos a coger esta cocina, la vamos a borrar por completo y la vamos a rediseñar. Y venga, te hago spoiler, la hemos cerrado al salón para los que no os gusta la cocina abierta. Y te hago otra versión con otros colores y acabados que te prometo que no va a tener nada que ver con esta. ¿Cuál te gusta más? Te lo enseño en un momento, así que arrancamos. ¿Puede que el color blanco sea el rey en el mundo de las cocinas? Pues seguramente sí, porque lleva años trabajando, pero hay muchas modalidades de blanco y desde que ha llegado el blanco mate, yo creo que se ha abierto una nueva oportunidad, un nuevo campo para combinarlo con las maderas, como en el proyecto que tenemos aquí. Aquí hemos utilizado un blanco mate seda, que además tiene efecto antihuellas. ¿Y qué es esto? Pues mira, esto es muy sencillo, que si pones la mano no se nota la huella, pero si acabo de cortar, no sé, chorizo o carne y pongo la mano, pues sí, la carne o la mancha se ve. Pero es un color súper agradecido y que además al ser mate no queda la huella. Qué suerte tenemos porque desde hace un tiempo para acá ya no solo diseñamos las cocinas por fuera, sino que por dentro también tenemos la capacidad de cambiar sus colores y acabados, como en este caso que hemos utilizado el roble Kairos, uno de los acabados madera más bonitos que tenemos en el estudio, y es una madera que es oscura pero no llega a ser demasiado oscura, por lo tanto combina muy bien con el blanco porque le da ese choque de color. Y yo abrir los muebles y ver el interior también en madera es algo que me fascina, pero no solo por cuando lo abres, que esto es importante, sino porque estas cocinas que tienen barra, que tienen el salón unido, cuando estás sentado en el sofá, cuando estás sentado en la silla, también ves esta parte de aquí debajo. Entonces quedaría muy raro ver aquí madera y ver aquí pues un casco blanco sencillo y normal, que no está mal, pero creo que se puede mejorar utilizando la madera como en este proyecto. La encimera ocupa un papel muy importante dentro de un proyecto de cocina, porque se ve mucho, lógicamente, es la encimera, así que saberla combinar y acertar también es muy importante. En este proyecto hemos elegido un Decton, el modelo Marina. Es un modelo bastante nuevo dentro de la colección de Decton y una de las particularidades que me gusta es que viene con estas vetas, estas manchas muy poco marcadas. Parece como que se hubiera desteñido, por lo tanto le da el color justo y exacto, y además es el tacto. Yo no sé si se aprecia en la cámara este tacto que deja reflejar un poco, tiene un poco de reflexión, pero a la vez es mate. Es un tacto muy agradable, no es el tacto del Decton normal que estamos acostumbrados a ver, sino que es un tacto diferente, un tacto como seda, un tacto suave. Por lo tanto, a mí me gusta muchísimo. Sin embargo, en el global de toda la encimera se ve mucho más clarita. Por lo tanto, en un proyecto blanco y madera combina perfectamente. Este desayunador me encanta porque no es un desayunador de postureo, es un desayunador para todos los días, para que lo use una familia. Luego, en el siguiente bloque que hablo de la distribución, entro en profundidad con él, pero ahora quiero que veamos un poco cómo hemos combinado o cómo... Madre mía, es que decir tanto que no soy capaz. O cómo hemos combinado los colores y acabados, siguiendo el mismo patrón. Blanco en la parte de abajo, este blanco mate seda, hemos utilizado el Kairos en casi 4 centímetros, 3,8 para la encimera, y hemos revestido también la parte que sube para las salpicaduras, siguiendo el mismo patrón que en la zona de cocina, con la diferencia de que hemos cambiado la encimera. Los estantes los hemos colocado también en madera y claro, si hubiéramos puesto aquí otra madera y otra madera, ¿quedaría mal? No, mal yo creo que no. Pero así le da mayor ligereza, porque al estar unido al salón, todo esto es lo que se ve desde el salón y yo creo que ha quedado una combinación preciosa, pero eso ya me lo dirás tú en comentarios.
Hay pequeños detalles en los que se puede seguir haciendo la combinación de colores de la cocina, como por ejemplo la pata de la barra. En este caso es blanca, pero me hubiera quedado también increíble porque con la madera funciona muy bien y con los electrodomésticos en negro también, si lo hubiéramos colocado en negra. Y si te parece como muy aburrida, si una cocina muy blanca, son estos pequeños detalles donde puedes romper. Otro pequeño detalle donde puedes romper el color es en la gola, que es la pieza esta de metal donde metemos la mano y podemos abrir. Esta pieza y esta pieza también podrían ir en color negro. Y una última que está aquí debajo, que es el zócalo, también podría ir en color negro. Y estas son los pequeños detalles donde puede romper en color blanco. Y además, mira, otra cosa que me encanta de nuestras cocinas, lo enseño mucho, son los cuberteros. ¿Por qué lo enseño mucho? Porque creo que no todo el mundo le da la importancia a esta zona de la cocina que se merece. Esto lo abres todos los santos días de tu vida, para coger una cuchara, un tenedor, para coger, mira, lo de amasar las pizzas. Todo lo del día a día lo tienes aquí, incluso cuando lo sacas de las vajillas lo colocas. Tener un cubertero elegante, un cubertero bonito, donde cuando abres está todo ordenado y además es chulo, creo que es fundamental. Hemos utilizado la madera en nogal. No es Kairos, pero va en la misma esencia. No me digas que esto no es un cubertero molón con mucha profundidad y además bonito. Venga, vamos a pegarle un cambio por completo a este proyecto de cocina que tiene estos matices de cocina nórdica y nos vamos a ir completamente al otro lado. Y te pongo ya la imagen para que me sigas. Hemos cambiado todo el color blanco por un moca rosado, que me dicen en el estudio de mis compañeras que es como un vino apagado. Me gusta. Hemos cambiado la puerta de una puerta lisa a una puerta con forma, haciendo un proyecto un poquitín más rústico. La encimera la hemos cambiado también por completo. Nos vamos a un negro, a un Decton negro, que es el Somnia, que no tiene venas, tiene vetas, porque son unos hilos mucho más finos. Cambiamos la gola y colocamos un tirador de Furnipar, que ya sabéis que estamos enamorados de los tiradores de Furnipar. Y además hemos cambiado también la grifería. La hemos metido en latón envejecido. Yo creo que así le pegamos un cambio, pero muy bestia. Solo me queda decirte la madera, que hemos cambiado por un roble café, mucho más oscuro y más elegante. Oye, proyecto atrevido, ¿verdad? Este solo es para los más atrevidos. De todos modos, me gustaría saber cuál te gusta más. Vale, déjame que te haga una propuesta. Yo te doy mi palabra de que todas las semanas te voy a traer las últimas novedades y los mejores programas de cocina. Dame tú tu palabra de que le vas a dar al me gusta y te vas a suscribir, por favor, que es gratis y no cuesta nada y a nosotros nos haces muy felices. Este apartado del programa me encanta porque destripamos en medidas el proyecto de la cocina y yo sé por vuestros comentarios y por lo que me decís en redes sociales que esto es súper útil porque así sabéis si este proyecto de cocina encaja o no encaja en vuestra próxima cocina. Y lo más importante, creo, para empezar, son las medidas generales de esta cocina. 3 metros con 77 centímetros en esta dirección. 2 metros 30 centímetros desde aquí, que aquí se acababa la primera pared, hasta el final. Pero si nos vamos a aquella, la del desayunador, desde aquí hasta aquí tenemos 3 metros 11. En realidad, voy a hacer una cuenta rápida. 3 metros 11 por 3,77, si fuera 3 por 4, 12, serán como unos 10 metros y medio largo, 11 metros, una cosa así. Es muy buena medida de cocina, no es mala, pero tampoco es una cocina gigante. ¿Dónde gana esta cocina? Gana en que no tiene el cerramiento aquí, que no tiene una puerta para poder salir de la cocina. No obstante, en la versión que te voy a dar ahora, te la voy a enseñar con el cerramiento. Pero antes de todo esto, déjame que me dé una vuelta y te diga aquellas medidas que creo que son más importantes para que tú puedas inspirarte en tu próxima cocina. Hay algo que me encanta y que si tienes la oportunidad de colocar en tu cocina es una zona de desayunador, una zona de café, una zona de buenos días para llegar y empezar bien el día, que es como esta. Y realmente, aunque hemos hecho desayunadores con escamoteables, puentes, hemos hecho auténticas virguerías, la realidad es que una pieza como esta creo que cumple absolutamente todas las funciones, está bastante comedida dentro del presupuesto de la cocina y además es muy útil de utilizar. 1,45 m en esta medida. ¿Qué pasa? Que la ventana se remetía un poco más, por lo tanto aquí hemos hecho una curvita para adelante. Utilizando un mueble de 120 centímetros y profundidad 45, dejamos cubertero, gaveta y gaveta. Aquí no hay cubertero, se utiliza para trapos, mandiles y estas cosas del día a día.
Colocamos el frente para que no haya salpicaduras y aquí viene una de las claves. El primer estante hay que ponerlo alto, por encima de 60 centímetros, para que te quede, o alrededor de 60 centímetros, para que si colocas aquí un pequeño electrodoméstico y tienes que cargar agua, café, zumo o alguna manivela, no pegues en ella. Y luego la parte de arriba, promédiala. Esta cocina es muy alta, mide casi 2,60 m, porque estamos en una vivienda unifamiliar. Así que hicimos mucho espacio aquí, menos aquí y más espacio todavía en la parte de arriba, creando así formas que quedan bastante dinámicas dentro de la cocina y aprovechando al máximo los espacios. ¿Desayunador en la cocina? Para mí, sí. ¿Para ti? No lo sé. Dímelo en comentarios. 3,77 m. Vamos a ver qué podemos hacer. Mira, empezamos con un frigorífico americano, 90 o 92 centímetros, depende del modelo, y normalmente de altura 1,78 m, pero lo que sí o sí tienen todos son unas pedazos de puertas de entre 9 y 12 centímetros. Esta puerta, al pivotar y al abrir, que no la abro porque dice mi cámara, me ha dicho que fliquea por dentro, luego lo hago en un recurso, esto cuando abre, pega aquí, o sea, si esto estuviera aquí cerca, pegaría. Entonces nosotros dejamos siempre una regleta. Ya sé que es un espacio perdido, pero es que forma parte de la ergonomía y del funcionamiento del día a día de la cocina, porque si no luego vienen los niños o nosotros mismos con prisa y ¡zasca! Golpe que le pegamos al frigorífico. Que luego aquí tú quieres hacer una zona para meter botellas o no sé qué, ok, no digo nada, pero deja el frigorífico separado. Zona de arriba, alta, como maletero para colocar productos que puedes utilizar en el día a día o no, porque quedan un poco más altos. Y lo que quiero enseñarte es esta torre de horno y microondas, 45 centímetros. Y aquí abajo, en este caso, como te decía antes, es una vivienda unifamiliar, por lo tanto tuvimos la suerte de hacer con la lavadora. Raca, para otro lado. Pero si no, podría estar aquí conectada a la lavadora. Fregadero a un lado, lavavajillas al otro y lavadora al otro. Si tienes la oportunidad, quita la lavadora de la cocina, o sea, 100%. Y otra cosa importante es que si puedes, deja cajones interiores. Abres, es fácil. Eliges lo que necesitas, lo coges y cierras. Ahora imagínate venir de la compra con todas las bolsas que venimos todos los días y organizar la cocina. El cajón interior debería de estar obligado por ley. La medida que nos queda la hemos utilizado para colocar un módulo de bajo fregadero de 80 centímetros, cubos de basura y reciclaje en la parte inferior, todos los productos de limpieza en la parte superior y aquí terminamos con el lavavajillas, que mira, este modelo es de push. Se abre simplemente tocando con él. Y en la parte superior, los dos plegables que te enseñaba antes en 70 centímetros, muy cómodos. Nosotros, para que no se manchen, le colocamos un tiradorcito en la parte interior y llegamos a la esquina, la famosa esquina. O sea, ya sé que muchos con esto me habéis puesto de verano y me habéis escrito de todo, pero no sé, yo sigo igual. Tengo la creencia que os voy a explicar ahora. La parte superior sí que podemos resolver con un módulo en esquina. Creo que este es bastante cómodo. Fíjate cuánto espacio queda en la parte de arriba. Pero aquí accedo muy bien. A mí el módulo ciego, que es el que solo se abre una puerta, me gusta bastante poco. Y no lo sé, si quieres abrimos un hilo o abrimos debate en comentarios. No tengo ningún problema en esto. Pero en la parte de abajo termino con lavavajillas y aquí arranco con gavetas. No utilizo esta esquina y en verdad no es que no la utilice, en verdad es que la cambio por un acceso fácil y cómodo durante toda la vida en la cocina. Y tú me dirás, Dani, pero aquí se puede poner una puerta y que tenga un herraje y un sistema. No me gustan, los tenemos en nuestro fabricante, los tenemos en Tarifa, los podemos vender, pero no me gustan. Creo que no mejora más una gaveta y cubertero. Así que bueno, ahí queda dicho, tú ahora ya me dices cómo piensas acerca de esto y ya sabes que el canal es abierto para que todo el mundo opine, siempre con respeto y sin faltar, sobre todo. 120 centímetros en la parte de arriba para el módulo de campana. Dejamos una campana de hélica en color negro que me parece brutal de acabado, madera igual a los lados y al ser de 120 y la campana 90 nos sobran dos huecos de 15 centímetros que se aprovechan. Y mira, ya lo dejo abierto para enseñártelo. Hacemos juego con este último módulo de 45 centímetros abierto. Ya que hacia allí está el salón, bueno, vamos a cerrarlo, le da una cierta ligereza al proyecto, terminar también en madera. Creo que ha quedado muy bonito. No sé muy bien qué nombre ponerle, mesado, barra, mesa alta, mira, no sé, ponle el nombre que quieras. Lo importante es la función que hace y es que esta pieza aquí en el eje de la cocina
permite transitar, porque aquí hemos dejado 1 metro, aquí hemos dejado más de 1 metro y aquí hemos dejado 1,45 m, o sea, sobra espacio para transitar y te deja una zona para que una familia desayuna, come, cena, prepara, emplata, viene con todo, viene con la compra, tiene un espacio para colocar, o sea, me parece una idea fantástica, pero para eso tiene que tener una buena medida la cocina y el mesado. 80 centímetros de ancho, 180 centímetros de largo y espera, porque al terminar no íbamos a terminar ahí con un costado así como tras y cortar, no. Hemos dejado una pieza decorativa en esta parte, un módulo abierto de menos fondo, se lo hemos robado a la barra, pero creo que merece la pena terminar con un decorativo, sobre todo si desde aquí se ve el salón. Y en este punto déjame que te diga algo. Muchas veces me decís, Dani, qué insípida se ven las cocinas, ¿no? Siempre se ven todas igual. ¿Te cuento un secreto? La realidad es que quitamos todos los recuerdos de nuestros clientes. Creo que eso ya pertenece a ellos. No podemos sacar aquí las fotos o los recuerdos de donde han estado de vacaciones. Y nos sentimos, por lo menos en CJR, muy agradecidos que semana tras semana todos nuestros clientes nos abran las puertas de la cocina que han elegido para ellos y que nos dejen compartirlas con todos vosotros. Así que desde aquí, gracias a todos nuestros clientes. Durante años y años y años me enviasteis mensajes, Dani, vivo en Valencia, vivo en Barcelona, vivo en Madrid, ¿vendrías a hacerme la cocina? No, no puedo, las cocinas cuesta mucho viajar con ellas, hay una postventa, instaladores, una historia muy larga, pero todo esto a Estela y a mí nos dio una gran idea que por fin hemos podido transformar en realidad. Se llama Kublo, con K y con V. Te dejo aquí abajo el enlace y en la descripción también lo tienes. Es la democratización de las cocinas. Son cocinas de calidad. Es otro fabricante diferente al que ves en nuestros vídeos, pero también es un fabricante español de una calidad brutal. Y te voy a decir, tú rellenas un pequeño formulario y nosotros nos encargamos de diseñarte la cocina. Si quieres, te la presentamos en una videollamada. Llegamos a un punto donde nos gusta la cocina y nos ponemos a fabricarla. Se fabrica desde cero para ti, a medida, con más de 100 colores. Te enviamos todos los módulos montados, embalados, que simplemente tienes que hacer clac y abrir el cartón para que luego tú, con ese familiar manitas que tienes o contratando un instalador en tu ciudad, puedas tener una cocina de alta calidad, de alto valor, porque está diseñada por nuestro equipo, por el equipo de Kublo, y además te la hemos enviado a nosotros. O sea, ¿qué más se puede pedir? Kublo.es, échale un ojo y me cuentas. Lo prometido es deuda y si no eres partidario de tener la cocina abierta o semiabierta al salón, te voy a proponer un nuevo diseño cerrando la cocina. Y es esta pieza que tenemos aquí. Quiero que te fijes bien porque ha cambiado bastante tanto el diseño de la cocina como la forma. Al cerrarla hemos decidido amueblar solo un frente y hacer una cocina como más liviana. Empezamos con una torre de frigorífico integrado de ancho 75 centímetros, luego venimos con una zona de módulos bajos. Fíjate bien porque en la placa hemos colocado una placa con extractor de bora. En el centro hemos colocado unas gavetas y luego hemos colocado un lavavajillas, es decir, un fregadero, terminando con la torre de lavavajillas, horno y microondas. Un estante por arriba decorativo y unos módulos maletero, unos módulos altos que le dan una combinación de madera y blanco súper bonita a la cocina. Pero espera, porque en la parte de atrás ya no tenemos un desayunador. Hemos utilizado ese espacio para colocar unas vitrinas iluminadas. Perfecto para tener tu mejor vajilla y aquellos recuerdos que para ti son más especiales. Y al no llevar ya un mesado, colocamos una mesita redonda de 90 centímetros en el centro de la cocina, que hace que todo gire alrededor de ella. Y tú, cuando estés cocinando, cierras la puerta, si quieres, de tu cocina y no se abra el salón. Y ahora yo me pregunto, en este canal, ¿de qué somos? ¿De cocinas cerradas o de cocinas abiertas? Ayudarme, por favor, a salir de esta duda. Déjame que te enseñe los accesorios más curiosos que tiene este proyecto de cocina y me gustaría empezar por nuestro perfil combinado de iluminación. ¿Por qué digo combinado? Se me acaba de ocurrir, pero creo que está bien. Combinado porque lleva luz, combinado porque lleva tomas de corriente y combinado porque tiene aquí el interruptor. Y sobre todo, mira que bien, o sea, ¿cómo lo voy a hilar? Combinado en color, porque este frente lo podemos pedir en el acabado que nos dé la gana dentro de todos los colores que tenemos de cocina. Por lo tanto, lo podemos asociar a la madera o lo podríamos haber asociado al color blanco. De hecho, en unos cuantos, muchos vídeos lo puedes ver en muchos colores. Al colocarlo en madera igualmente, no sé si me matará la productora por esto, queda completamente fundido. Cuando enciendo, me baña la luz en la parte de delante. Y yo,
cuando compro la cocina, puedo elegir 2 tomas de corriente aquí, 2 tomas de corriente aquí. Y si quiero 3, no hay problema. Y si quiero una aquí y quiero 3 aquí, no hay problema. Lo configuras como tú quieres. Si es que, imagínate en esta zona no tener tomas de corriente, pero peor aún, imagínate en este mesado no tener ni tan siquiera donde conectarte un pequeño electrodoméstico, o si necesitas trabajar un ordenador, una tablet o un móvil. Tomas de corriente siempre. Este modelo de placa de Bosch creo que es súper completo, sobre todo porque es comedido, tiene las medidas de una placa normal, que te entraría en un módulo de 60 centímetros. Y me gusta porque tiene un primer flexi y un segundo flexi. ¿Qué son los flexi? Son estos fuegos rectangulares que puede actuar uno y 2 fuegos independientemente, pero si tú quieres, se pueden unir. Esto te sirve para una sartén alargada a hacer parrilla, te sirve para un teppanyaki, te sirve para una besuguera, te sirve para un montón de accesorios que tengan este tamaño. Pero tiene algo muy chulo, que es esta pieza de aquí del medio, que nosotros le llamamos puente. No sé en vos si le llaman así, pero es el puente. ¿Qué hace esto? Si tú colocas algo en este fuego y se sale para la izquierda, o colocas algo en este fuego y se sale para la derecha, esta zona se activa. Con la primera que se salga, no va a la izquierda y derecha. Se activa con esa zona. ¿Y qué ocurre? Que de repente esto también empieza a trabajar a la misma temperatura y velocidad que este lado de aquí. Por lo tanto, te sirve para colocar una olla mucho más grande. Y voy a decir algo que seguramente en vos, si lo ven, me dirán, Dani, no digas esto, pero es que es así, este hack lo hacen la mayoría de nuestros clientes. ¿Qué hacen? Si tú necesitas colocar una paellera o una sartén muy grande, la colocan aquí en el medio. Tú fíjate que aquí tendrán como 20 y 20, 40, y en el centro 8 centímetros, dará casi 48 centímetros. Colocan una paellera aquí enorme, les queda un trocinín aquí de nada, y lo que hacen es que ponen, imagínate, esto al 7 y ¡fum!, se junta con este, y este al 7. Y pueden tener aquí, lo van girando para que este trocín que no tiene, con inducción calienta, pueden tener una paellera enorme en una placa convencional de 60 centímetros. O sea, me parece un avance increíble. Mira cuántas cosas se pueden hacer en un único fregadero. Fregadero negro de plados, grifo con dos llaves. Esta es normal, agua fría y caliente normal. Esta es para colocar un filtro de agua que te salga filtrada. Un sistema que tú tienes aquí abajo, un segundo sistema. Por eso tiene aquí 2 bocas. Puede ser un filtro pequeño, un sistema de osmosis, un sistema de yo qué sé de qué. Porque hoy hay tantas cosas que lo que tú quieras. Pero lo importante es que desde aquí tienes otra entrada de agua. Un dosificador de jabón que puede ser para el jabón que tengas de la vajilla y otro dosificador de jabón que imagínate puedes llenarlo de jabón de manos. De esta manera tienes agua caliente cuando estoy fregando, termino, lleno un vaso de agua filtrada. Quiero lavar una tartera, utilizo el jabón de lavar tarteras y cuando termino me quedan las manos de fregar, que tú sabes qué sensación da esto, coges jabón del rico de manos, te lavas y quedas nuevo. Todo en un fregadero de 50 centímetros. Qué bonitas se ven las cocinas iluminadas. Es que además de ser una luz que sirve para trabajar y cortar, creo que le da un rollazo a la cocina tremenda. No podemos apagar la luz porque si no el vídeo no queda bien, pero imagínate esto de noche, queda espectacular. Y a veces dices, qué suerte tiene Dani. Llega y tiene el agua aquí, el lavavajillas, las tomas de corriente. No tenemos suerte, es que nuestros clientes vienen a tiempo antes de o durante la construcción de la casa y podemos marcar todas las tomas de cocina porque ya tenemos un proyecto de cocina completo. Eso es para los clientes que estamos en León o cerca de León o que vienen a visitarnos a nuestro estudio de León, que sois muchísimos y desde aquí vuelvo a daros las gracias. Pero, ¿y qué ocurre si me estás viendo y vives en algún punto de Europa o en Latinoamérica o en Centroamérica o vives en España pero vives en el sur, vives muy lejos de aquí? Bueno, pues quiero que sepas que para eso hemos sacado el Proyecto Nine. El Proyecto Nine es algo súper chulo que lo llevamos haciendo desde el año 2020, 6 años ya con esto, increíble. Lo tenemos súper afinado y tienes 2 opciones, Proyecto Nine y Videoproyecto. No me enrollo con lo que tienen porque es una guía increíble de tu cocina, te dejo abajo el link por si quieres echarle un ojo, tienes un ejemplo para descargarte y yo te lo cuento en un vídeo muy tranquilamente para que sepas lo que es, pero de verdad, si estás en el proyecto de tu cocina, aprovéchate porque creo que está muy bien. Antes pasé muy rápido por lavavajillas, quiero volverte a explicarte qué es esto de que lavavajillas lo toques y se abra. Estos modelos tienen esta opción, se puede activar o desactivar, es muy sencillo, solamente tienes que poner el bloqueo de niños y se desactiva, que se abra automáticamente, porque podría llegar a ser un problema que estés aquí y al tocar se abra. Si te molesta, se desactiva así, pero realmente esta función es muy práctica cuando lo colocamos en una torre que puede venir lavavajillas, horno y microondas, cuando no tenemos tiradores y toda la cocina es de pulsador o en determinados modelos de cocina en las que no queremos tener aquí un asa o no llevan gola. Entonces,
cada vez hay más modelos que te hacen esta doble combinación. No tiene nada que ver, quiero decir, esto es un extra que trae las vajillas y yo te lo explico, pero aquí lo importante es si le coloco la tercera bandeja o no se la coloco, si tiene por dentro más accesorios o menos, pero quiero que sepas que también tienes esta opción de tocar y abrir. Yo que grabo con todo el cariño del mundo estos programas para despejar las dudas acerca del diseño de cocina, y la realidad es que terminamos con más dudas. Si la cocina abierta o cerrada, si me gusta más en blanco y madera o en el color moca rosado que hemos sacado, si realmente la vajilla es buena idea que tenga pulsador o no, si el frente madera, un montón de dudas que quedan en el aire. Pero en verdad no quedan en el aire porque tú me puedes ayudar a resolverlas escribiéndome en los comentarios. Yo los leo todos los fines de semana y me gusta responderlos. Así que dale caña al comentario porque nos vemos ahí abajo. No todos los vídeos salen bien y no todo sale bien a la primera, por eso siempre dejamos una última parte para terminar con una sonrisa, que son las tomas falsas. Vienen ahora mismo. Yo te doy las gracias por acompañarme en un proyecto más. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Aunque, perdón, no, más arriba. Un buen mesado aquí en la cocina te permite desayunar, comer todos los días, pero tiene que tener una buena medida. ¿Cuánto mide este? Este mide... O sea, sé que era un 80, pero ya no me acuerdo. 80, ¿no? Yo creo que era 80. O sea, fíjate que para una toma, por no decir una mentira. Como en este proyecto, que se ha utilizado el interior de todos los muebles altos en roble Kairos. Este acabado madera tan bonito. No sé si es roble o son los Kairos.